Tras renacer, abandoné y vengué a mi hijo ingrato. En mi vida anterior. Estaba tan enojado que me sentí mal y me hospitalizaron. Eve estaba volando alrededor del mundo con Faye. Faye ha contribuido mucho a la empresa a lo largo de los años. Está de mal humor últimamente. Así que la llevaré a relajarse. En mi lecho de muerte. Mi hijo. Igual que su padre. No tuvo piedad de mí. En cambio. Echó leña al fuego. Mamá. Los logros profesionales de papá hoy se deben a la inteligencia y habilidad de Faye. Tú solo eres una ama de casa. Y no eres la pareja ideal para papá. Deja de hundir a papá. Mirando mis manos blancas y jadeantes bajo la luz del sol, me tapé los labios y lloré de alegría. Renací. Aún había tiempo para todo. Justo antes de la fecha límite para el voluntariado. Solicité una maestría en la Universidad de Pensilvania. Mi mejor amiga estaba muy confundida. ¿No dijiste que no ibas a cursar una maestría? Ibas a seguir a Eve Ayon-chan después de graduarte. Ahora te vas tan lejos a estudiar. ¿No es eso darle una oportunidad a esa zorra de Faye? Mi mejor amiga tiene una personalidad directa. Odia a las mujeres hipócritas sobre todo, y menosprecia especialmente a Faye. Hubo una época en la que no entendía por qué a Eve le gustaba una mujer como Faye. Que estaba desfigurada. No quiero gastar más energía en Ural que en las personas. Me encogí de hombros. Libre y tranquilo. Hay muchos hombres. Si ella lo quiere. Se lo daré. Misty. Tienes tanta conciencia. Pensé que te quedarías con Eva. Ese árbol torcido. Por el resto de tu vida. Negué con la cabeza, pero sonreí sin decir nada. Al llegar a casa. Empecé a empacar mi equipaje. Miré la foto en la mesa. Aparecían un hombre guapo y una mujer hermosa. Me quedé aturdido por un momento. En mi vida anterior, no hice una maestría. Me casé con Eva justo después de graduarme de la universidad. Y poco después, quedé embarazada. Eva heredó el gen de la familia Eva, que suele tener varios hijos en un mismo embarazo. Quedé embarazada de trillizos a la vez. Para cuidar de mi embarazo y de los niños. Me quedé sin trabajo justo después de graduarme de la universidad y me convertí en ama de casa el resto de mi vida. Antes de cumplir 21 años, también era una joven que nunca hacía tareas domésticas. Después de enamorarme de Eva, hice de todo. Incluso lavar la ropa. Cocinando. Y fregando el suelo. Cuando Eva dijo que la empresa andaba corta de fondos y que sería mejor que los niños fueran criados por su madre biológica. Despedí a la niñera y cuidé de los 3 niños yo sola, sin siquiera desnudarme. Después, Eve abrió el mercado de Jiancheng. Él se fue a Dinamarca a explorar el mercado nórdico. Después de eso, estuvimos menos juntos y más separados. Los días que podíamos estar juntos se acortaron y disminuyeron. Sin embargo, dondequiera que fuera, siempre llevaba consigo a Faye y a su hija. Afirmó que Faye era su asistente y que era más conveniente. En ese momento nunca sospeché de ellos. Incluso me dio pena que Eve volara tanto y le dije que se centrara en su carrera. Yo cuidaría bien de la familia. Desde entonces. Volaron por todo el mundo. Vieron el mundo y disfrutaron de la vida. Pero mi vida entera quedó atrapada en un pequeño rincón de Jiancheng. Giré en torno a la estufa y a los 3 niños. Al final, solo conseguí un marido infiel. Niños que me odiaban. Y un cuerpo lleno de enfermedades. Mirando a los 3 niños que crié con tanto esmero y esfuerzo. Desvelarse incontables noches. Cambiar pañales. Y cuidarlos. Pasaron de estar apegados a mí y amarme a odiarme y abandonarme. Y luego se alejaron por completo de mí y volaron al lado de Eva. Más tarde. Lo peor fue que los 3 hermanos se pelearon y se lastimaron solo para hacer sonreír a la hija de Faye. Me enteré porque la pelea fue tan fuerte que los 3 hermanos fueron llevados directamente a la comisaría. Eve llevó a Faye de viaje de negocios a Suecia. La policía tuvo que llamarme. Una mujer que se alojaba en la casa profunda.
A la comisaría a firmar y recogerlos. Cuando fui a la comisaría a recogerlos, ninguno de los 3 hermanos me miró con buenos ojos. Todos me miraron con asco. Lo primero que dijeron fue un reproche. ¿Qué haces aquí? No olvidaron observar atentamente la expresión de Chichi. Más tarde, se volvió común que los 3 hermanos pelearan por Chichi. Me desanimé y ya no me sorprendía. Siempre los 3 se frustraban con Chichi. Venían a mí y me cuestionaban. Mamá, mi ansiedad. Los logros profesionales de papá hoy se deben a la inteligencia y la capacidad de falle. Si no fuera por ti, te interpusiste. Ella habría estado con papá hace mucho tiempo. Mamá. Solo eres ama de casa. Y no eres la pareja ideal para papá. ¿Por qué tienes que aferrarte a la posición de señora? ¿Y no soltarla? Mamá. Ten compasión de papá. Ha trabajado muy duro la mitad de su vida por esta familia. En la segunda mitad de su vida. Solo cumple su deseo. Incluso Chichi. Un forastero y una generación más joven. Se me acercó, me señaló la nariz y me cuestionó. Mi madre y mi padrino han tenido una vida muy dura toda la vida. ¿Por qué no puedes cumplir su deseo? Es que no tienes corazón. Todos vinieron a preguntarme por qué no cumplí ni siquiera el deseo de Falle. Pero si cumplí su deseo, ¿quién cumpliría el mío? No estoy dispuesto. Fue el dinero de la venta de mi casa lo que ayudó a Eva a abrir el mercado de Chongqing. Cuando fue a Dinamarca a explorar el mercado nórdico, incluso le di toda mi fortuna. Él tuvo éxito, pero se llevó a Falle de viaje por todo el mundo. Pasar momentos románticos y apasionados. No estoy dispuesta a hacerlo. Cuando mi hijo menor tuvo fiebre a las 2 de la mañana. Ni siquiera tuve tiempo de ponerme la ropa y los zapatos. Iba descalza, en pijama. Con el pelo revuelto. Llevaba a un niño en la mano, a otro en brazos y a otro a la espalda. Caminaba sola para llevarlos al médico. Pero fue a un concurso de baile de otra chica y le enseñó inglés. No estoy dispuesto. Di toda mi fortuna. Esfuerzo. Y energía para esta familia. Al fin y al cabo. Todos me traicionaron. Mi esposo me abandonó. Mis hijos fueron separados de mí. Y me quedé con un cuerpo lleno de enfermedades. Mi propia sangre lo dijo. Mi esposo lo dijo. Eso dijeron los de afuera. Todos lo dijeron. No soy un buen partido para Eva. Ya que soy tan indigno, ¿por qué sigo aferrándome a algo que no me pertenece y no lo suelto? ¿Por qué tengo que ser tan cruel? Sí. Soy cruel. Pero también fui joven y hermosa una vez. Y también fui vivaz y libre una vez. Mirando mis manos demacradas y pálidas bajo la bata del hospital. Mis ojos vacíos parpadearon levemente. Mientras viva, no me divorciaré de él. Solo quiero hundirlos. Mientras yo viva, no podrán tener una relación legal. En cuanto a qué les pasará después de mi muerte, no puedo controlarlo. Pero mientras siga vivo, el puesto de señora malvada nunca le perteneció a Falle. Con el paso de los años, la ira contenida me afectó el corazón. Mi enfermedad se agravó cada vez más. Finalmente, tras cumplir mi atzá, morí el día de mi cumpleaños. En el invierno, cuando conocí a Eva. Morí en el invierno cuando mis 3 hijos vinieron a convencerme de que me divorciara de su padre otra vez. Al ver que no los escuchaba, no solo no se dieron por vencidos, sino que empeoraron las cosas. Solían venir una vez al mes. Luego cada 15 días. Y más tarde cada 3 días. Cada vez. La primera frase fue para preguntarme si lo había pensado bien y si estaba de acuerdo en divorciarme de su padre. Ese día. Tuve una discusión acalorada con los 3. Me temblaban ligeramente las pestañas. Y la sensación de asfixia por la ira contenida me invadió por completo. Mi garganta ronca era como una abertura. Les grité con todas mis fuerzas. Pero se detuvieron un instante. Entonces me ignoró. Cerró la puerta. Y se fue. En ese momento mi sangre pareció retroceder. Al ver sus despiadadas espaldas al partir.
La palabra arrepentimiento se extendió por mis entrañas e invadió todo mi cuerpo. ¿Por qué di a luz a estas personas? ¿Por qué conocí a Eva? ¿Por qué me enamoré de él sin dudarlo? ¿Y por qué lo sacrifiqué todo? Al final, terminé con un desenlace tan trágico. Por suerte, no se cumplió. Renací. Renací antes de casarme con Eva. En esta vida, la situación aún no está determinada. Y todo puede revertirse. Al llegar a casa, guardé los certificados y tarjetas importantes en una caja fuerte. Hoy no cociné. Abrí mi teléfono y pedí una comida abundante. Mirando la herencia que me dejaron mis padres. En mi vida anterior. Para recaudar fondos para Eve vendí esta casa de 8 millones de yuanes sin dudarlo. Soy hijo único. Mis padres fallecieron inesperadamente cuando yo tenía 21 años. Después de su muerte me quedé sin familiares. Ya nadie me quería. Así que en mi vida anterior, Eva solo me dio un poco de calor. Y por eso me enamoré de él tan fácilmente. Pronto me iré a estudiar al extranjero. Aún así, decidiré vender esta casa. Pero no para Eva esta vez. La comida para llevar no llegaría hasta dentro de media hora. Aprovechando ese hueco. Tomé fotos y vídeos de la casa. Contacté a los agentes inmobiliarios y les pedí que publicaran mi casa en línea. Mirando la fecha marcada en el calendario de escritorio, fruncí el ceño. Era la fecha para ir a Zhongcheng. Cuanto más lo esperaba antes, más lo odiaba ahora. Ese fue el comienzo de mi trágica vida. Tomé un bolígrafo rojo y taché la fecha. Aún insatisfecho. Llevé el calendario de escritorio al estudio y lo destrocé. Abrí mi teléfono y miré la fecha de graduación. Un destello de luz se iluminó en mis ojos. Ya es pronto. Ya viene. Espera un poco más. Pronto podré dejar a todas las personas y cosas que me incomodan. Mi vida dará un giro completo hacia un nuevo comienzo. Apenas unos minutos antes de que llegara la comida para llevar, acababa de abrir las cajas y estaba a punto de disfrutar de una buena comida. Eve regresó. También lo acompañaban Fei y su hija de 5 años. Observaban la variedad de comida para llevar que había en la mesa. Todo cubierto de aceite rojo brillante. Eve frunció el ceño. ¿Por qué no cocinaste hoy? Lo miré con frialdad y le hice una mueca de desprecio. Que cocine quien quiera. Eva se quedó atónita con mis palabras. En ese momento, Chichi, que se había escondido detrás, de repente corrió hacia él. Mirando la mesa llena de comida picante, rompió a llorar del susto. ¡Ay, ay, ay! Mamá. Es toda comida picante. Toda comida picante. Odio la comida picante. Fei se agachó rápidamente para consolar a su hija y luego me miró con una expresión redonda. Si Misty no nos recibe bien. Debería haberlo dicho de antemano. No hay necesidad de humillar a la gente así. La miré con calma y le sonreí con desprecio. Esta es mi casa. No recibo visitas de otros. Salgan directamente. No te molestes en despedirte. Fei estaba tan enojada que sus ojos se pusieron rojos. Tomó la mano de Chichi y se fue. Eva los persiguió. Antes de salir, se giró y me miró. Con evidente confusión y un dejo de ira. A las 10 de la noche, Eva regresó. Llamó a mi puerta. Misty. Sal. Hablemos. Abrí la puerta. Mi mirada era fría y burlona. Aturdida por mi mirada fría y desconocida, Eva por fin recordó que se preocupaba por mí. ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué estás de tan mal humor? ¿Te sientes mal en alguna parte? Retrocedí para evitar su mano extendida. Y el asco en mi cara era evidente. Me da pereza cocinar. Eva estaba ahogada de ira. Se pellizcó el puente de la nariz y dijo, te dije que traería a Fei y Chichi a cenar esta noche. Y aceptaste. Fue Misty antes de renacer quien accedió. No yo ahora. Eva estaba tan enojada que antes de que pudiera hablar, me volvió a preguntar. Aunque no quieras cocinar, pediste mucha comida picante a propósito. ¿Para quién haces esto?
¿Qué pensarán Fei y su hija? Así es. Llamaba a su prometida por su nombre completo. Pero llamaba cariñosamente a otra mujer, Fei. ¿Cómo pude pasar por alto una señal tan obvia antes? Repliqué. Que piensen lo que quieran. ¿Soy su madre o su antepasada? ¿Por qué debería importarme lo que piensen? Eva se le dilataron las pupilas de la sorpresa. Me sorprendió mi inflexibilidad. Después de mucho tiempo, Eva finalmente recuperó la voz y me aconsejó con sinceridad. Ya dije que no hay nada entre ella y yo. Chen-Xin me salvó la vida después de todo. Después de su fallecimiento. Dejó atrás a Fei y a nuestro hijo huérfano. Es lógico y moral que los cuide. Lo miré con frialdad. Si quieres encargarte de ellos, adelante. No te detendré. Por favor, no me metas en esto. Eva se sintió un poco ofendida y no entendía por qué de repente me puse tan quisquillosa. Acordamos estar juntas. ¿Verdad? Además, nos vamos a mudar a Zhangcheng. Estoy tan ocupada todos los días que no tengo tiempo para cocinar. Así que se supone que debo encargarme de su comida, de su bebida y de todo lo demás. Me burlé. Eva. No te debo nada ni a ti ni a ellos. Solo pensé que eres bueno cocinando. Y ella no sabe cocinar. Si es que no sabe cocinar. Ella puede aprender. ¿Quién sabe cocinar desde el principio? Eve frunció el ceño. ¿Te dispararon hoy? ¿Por qué estás de tan mal humor? Sí, yo también. No me provoques. Si no soy feliz, nadie más lo será. Tú. Estás siendo irrazonable. Sí. Soy irrazonable. Date prisa, empaca tus cosas y vete. Busca a alguien que sea razonable. Eve pensó que estaba celosa y por eso me desquitaba con él. Ya dije que no hay nada entre Fei y yo. ¿Por qué no me crees? Estamos a punto de casarnos. Deberías tener límites, incluso si estás haciendo un berrinche. Olvídalo. Me da pereza explicarlo. Dentro de un tiempo compre una casa. Seguro que alguien vendrá a echarlo. Eve pensó que no era buen momento para hablar esta noche y sugirió que nos tranquilizáramos unos días. Dijo que volvería a la empresa a dormir. Me alegró verlo. Esperaba que no volviera nunca. Esa noche. Tuve un buen sueño. Al día siguiente. Llevé el certificado de matrimonio entre Eve y yo y volé a casa de la familia, Eve en Yenchan para romper el compromiso. La familia Eve solía ser una familia prominente y adinerada. Pero fue decayendo gradualmente durante la generación del padre de Eve. Cuando llegué a casa de la familia Eve y les expliqué mi propósito, mi madre me tomó la mano con una mirada compasiva. Su primera reacción fue preguntarse si Eve me había hecho sufrir. Los dos ancianos me trataron muy bien en ambas vidas. En la vida anterior, después de Eva, se reveló un miedo. Los dos ancianos se sentían muy avergonzados y ya eran viejos. Estaban tan abrumados por la ira y la depresión que fallecieron poco después. El padre Eva me miró en silencio un buen rato y luego preguntó. Niña. ¿Te hizo bullying Eva? Dímelo. Y me encargaré de él. Negué con la cabeza y simplemente dije que quería cancelar el compromiso. Al ver que estaba decidido, no insistieron. Pero aún así no querían dejarlo ir tan fácilmente. Dijeron que la cancelación del compromiso debía esperar hasta que Eve regresara y dejar que ella se encargara. El recuerdo estaba en manos de Eve. Gracias a mis recuerdos de la vida anterior, sabía dónde estaba el recuerdo. Dije que Eva ya había aceptado romper el compromiso y me había dicho dónde estaba. No tuvo tiempo de venir. Así que me pidió que lo recogiera yo mismo. Y así fue. Encontré el recuerdo y el certificado de matrimonio en el lugar que mencioné. Y estaba tan decidido. Los dos ancianos ya no tenían motivos para detenerme y me devolvieron el recuerdo. También devolví el recuerdo de la familia Eve. Destruí la carta del compromiso roto. Y este contrato matrimonial finalmente se rescindió. Eve ha estado ocupada con un proyecto últimamente. El partido cooperativo da mucha importancia a la moralidad personal de la otra parte.
Teme que esto afecte a este proyecto. Los dos ancianos me pidieron que pospusiera el anuncio de la ruptura del compromiso. Asentí, pues tenía la misma intención. Antes de irme no quiero seguirle el juego a él persiguiéndome y yo escapando. Al salir, miré el colgante de jade ancestral en mi palma. Me sentí completamente aliviado. Cuando llegué a casa, ya eran las 11 de la noche. Parecía que Eva había bebido mucho. Estaba sentado en la sala. Parecía molesto. Cuando me vio, una sonrisa apareció de repente en sus ojos. ¿Has vuelto? Sí. Respondí con indiferencia, viendo que estaba a punto de irme. Se levantó rápidamente e intentó jalarme. Esquivé su mano sutilmente. Él tampoco estaba enojado. Y solo dije, ¿has cenado? Sí. Mi respuesta seguía siendo fría. ¿Sigues enfadado? Claramente sientes mi indiferencia. Preguntó Eva confundida. No. ¿Y por qué hablas tan poco ahora? Antes eras el que más te gustaba hablar, ¿verdad? No tenía intención de involucrarme con él. Lo miré con frialdad. ¿Algo más? Mirando mi hermoso rostro. Eve estaba un poco distraída. Él se acercó y dijo: Estamos a punto de casarnos. ¿Qué tal esta noche? Fruncí el ceño. ¿No dijiste que debíamos seguir las reglas? ¿Intentas romperlas ahora? Pero quiero hacerlo. Pronto seremos marido y mujer. No importa si es unos días antes o después. Estaba muy cansado después de usar el coche todo el día y no tenía ganas de discutir con él. Encontré una excusa sin pensarlo. Tengo la regla. No me conviene. Eva me miró fijamente un buen rato. Pensé que sospechaba. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca para buscar otra excusa para mentir. De repente. Me sonrió. Con razón has estado tan gruñón estos días. Al ver que mi cara seguía fría, intentó complacerme de nuevo. ¿Te duele el estómago? ¿Quieres beber agua con azúcar morena? Antes de que pudiera responder. Continuó solo. Voy a prepararlo enseguida. Espérame un rato. Dicho esto, caminó con paso vacilante hacia la cocina. Antes de que se hubiera alejado 3 metros. Sonó el teléfono de Eve. Era Faye. Eve frunció el ceño. Después de colgar el teléfono, aquí y allá, disculpándose. Chichi tiene fiebre. Y Faye también se ha infectado. Puedes preparar el agua de azúcar morena tú mismo primero. Te la prepararé mañana. Necesito ir a verlos primero. Mirando a Eva. Expresión de disculpa. Lo miré con indiferencia. Actuaba como un extraño. Eva no tuvo tiempo de pensar en mi rareza. Tomó su abrigo y salió corriendo. Le hice una mueca de desprecio y volví al dormitorio. Guardé el colgante de jade junto con mi DNI y mis tarjetas bancarias. Los encerré en la caja fuerte. Y luego fui a ducharme. Después de ducharme, mi mejor amiga me llamó y me dijo que había conseguido entradas para un concierto de un ídolo famoso. Era mañana por la noche. Y me preguntó si quería ir. Acepté de inmediato. Claro que iría. No me lo perdería. En la vida anterior, siempre me hice daño de diversas maneras. En esta vida. No lo haré. Cuando llegué a casa después de ver el concierto por la noche, Eve no había vuelto. Mi corazón no latía en absoluto. Durante 3 días consecutivos, Eva no regresó. Y tuve unos días tranquilos en casa. A mitad de camino, fui a la escuela para ocuparme de los asuntos de la graduación y también les enseñé la casa a algunos clientes. Todo salió a la perfección. Pensando que el día de mi partida se acercaba cada vez más, mi corazón se llenaba de emoción. Para celebrar la nueva vida que estaba a punto de abrazar, pedí pizza. Té con leche. Y postres. Me senté a la mesa a ver una película divertida mientras comía pizza. Bebiendo té con leche habiendo cumplido mi obsesión. Y disfrutando de los postres. Mientras lo pasaba genial comiendo. Eve regresó.
Traía consigo a Faye y a su hija. Faye lucía un maquillaje delicado y estaba radiante. Sin mostrar señales de haberse recuperado de una enfermedad grave, Chichi aún lucía un poco apática. Parecía que no se había recuperado del todo. Cuando me vio, me miró con frialdad. Eve explicó, algo culpable. Robaron en la casa de Faye. Forzaron la cerradura. Se quedarán con nosotros unos días. Los miré sin expresión y simplemente dije, yo. Ignorando la expresión de Chichi, que parecía tragar saliva con avidez por su antojo, tiré la pizza sobrante. Postres. Y té con leche, todo a la basura de golpe y volví al dormitorio. Se oían sonidos tenues de la sala. Mamá, quiero comer pizza. Tomar té con leche. Y también come pastel de fresa. Eva la tranquilizó suavemente. No te preocupes. El padrino te lo pedirá. ¿Qué más quiere comer Chichi? Puedes comer lo que quieras hoy. Faye y su hija se quedaron así. Al día siguiente me sentí completamente blanco. Mientras estaba fuera, mi habitación fue saqueada. Estaba hecho un desastre. Como si lo hubieran robado. La ropa y las bolsas estaban esparcidas por el suelo y los cosméticos estaban desordenados. Era casi imposible entrar. Estaba furioso. Cuando Chichi me vio entrar furioso. Ella rompió a llorar con un fuerte grito. Al oír el llanto, Eva, quien estaba cocinando en la cocina, corrió de inmediato con una espátula en la mano. Se agachó y abrazó a Chichi. La persuadió con dulzura. La persuadió una y otra vez. Mostró gran paciencia. En su vida anterior, Eva nunca había abrazado a su hijo. Y mucho menos lo había persuadido. Tras calmar a Chichi, Eve se levantó bruscamente. Tenía el rostro tenso y lleno de ira. Sé que no te gustan Faye ni Chichi. Pero después de todo, hay visitas. ¿Te estás pasando? ¿Es necesario que discutas con un niño de 5 años? ¿Invitados? ¿Los invité? Esta es mi casa. Venir sin invitación es como robar. Me burlé. Ya que estoy siendo tan particular, por favor, llévate a tu amante y a tu hijastra y sal de mi casa inmediatamente. Busca a alguien que no sea tan exigente. Que no discuta. Y que esté dispuesto a aceptarlos a los tres abiertamente. Eve frunció el ceño. Misty. ¿Cuándo te volviste tan mala? Mis ojos fríos se burlaron de él mientras lo miraba con desprecio. Siempre he sido así de malo. Estaba furioso conmigo mismo. Eva estaba tan enojada que apenas podía respirar. Tú. Estás siendo completamente irrazonable. Con eso. Eve llevó a Faye y a Chichi a cenar. Volví a mi habitación. Miré el desorden que había por todo el suelo. Fruncí el ceño. Ya no podía quedarme en esa habitación. Tomé mi identificación. Empaqué algo de ropa y tomé un taxi a un hotel. Cuando Eva llegó a casa por la noche, descubrió que no estaba. No dejaba de llamarme. Estaba molesto por las constantes llamadas. No pude evitar poner los ojos en blanco y contesté el teléfono. ¿Dónde estás? En un hotel. ¿Qué hotel? ¿Pasa algo? ¿Dónde estás? Voy a buscarte. Quiero dormir. No me molestes si no hay nada importante. Tengo algo que decirte. Repliqué. ¿No estamos hablando ya? No puedo explicarlo claramente por teléfono. Quiero hablar contigo en persona. Estoy harta de sus insistencias. Le di directamente una dirección. En cuanto me vio, sus primeras palabras fueron una disculpa. Lo siento. No sabía que tu habitación estaba tan desordenada. Viéndolo así, no dije nada. Añadió, si no te gustan, no los dejaré venir a nuestra casa nunca más. Bueno. Aunque mi reacción fue fría, al menos respondí. Eva estaba feliz. Ven a casa conmigo. ¿De acuerdo? Ya ordené la habitación. No. La habitación ya está ordenada. ¿Por qué no quieres volver?
Levanté la vista y lo miré fríamente sin ninguna emoción en los ojos. No hay razón. Simplemente no quiero. Eché un vistazo a la suite del piso superior. Eva se excusó. Es cierto. Esta habitación es carísima. Como ya pagué la habitación, sería una pena no quedarme. Y puedes volver mañana. Tenía miedo de no volver. Temprano a la mañana siguiente, Eve llegó al hotel y esperó. No quería discutir mucho con él. Así que me retiré. En fin, Henning cumplió con mi ensayo. No me quedaría muchos días más. Solo quería irme tranquilamente. Después de regresar. Como si temiera que me enojara. Eve no vio a Faye durante varios días seguidos. Pero su corazón ya se había desbordado. Con solo una llamada de Faye, lo llamaron de inmediato. Estaba frente a mí. Eve tenía dificultad para hablar. Faye fue atropellada por un coche mientras iba al mercado a comprar comida. Voy a ver cómo está. De acuerdo. Respondí sin emoción alguna. Centrándome en la historia del libro. Temía ser infeliz. Añadió Eva. Volveré pronto. Cocinaré para ti esta noche. Después de que Eva salió corriendo, dejé el libro en la mano. Mis pupilas oscuras miraban fijamente la puerta. Y sonreí juguetona y burlona. Eva regresó esa noche. Sigue trayendo a Faye y Chichi con él. Eve explicó con cierta timidez. Faye se lastimó la mano al golpearla. La madre y la hija no pueden cuidarse solas. Así que se quedarán con nosotros unos días. Miré a Eva con burla y luego dije. Como sea. Que no me molesten. Pensando que aún guardaba rencor por el último incidente. Eva explicó rápidamente. No. No. Vigilaré a Chichi y no dejaré que entre corriendo a tu habitación. Al ver eso fui directo al dormitorio sin mirar atrás. Eve me llamó de nuevo. Yo cocinaré. Tú descansa. Y te llamaré cuando la comida esté lista. No comí la comida que cocinó Eva. No la comí en mi vida anterior. Y me fue aún más imposible comerla en esta vida. Antes de que empezaran a comer, mi comida ya había llegado. Faye se acercó a Eve. Se mordió el labio y dijo, ¿Misty sigue enojada? Al ver eso los ignoré y llevé la comida a mi habitación. Eve también estaba algo dolida. El hombre apartó la mirada con frialdad. Déjala en paz. Que se porte mal. Luego saludó a Faye y a su hija para que empezaran a comer. Después de terminar de comer, salí a tirar las cajas de comida para llevar. Las voces alegres del comedor llegaron lentamente a mis oídos. Me quedé atónita cuando Faye me llamó. Misty. ¿Quieres un plato de sopa de pollo? Eve pasó 2 horas preparándola con esmero. Está delicioso. Antes de que pudiera hablar, Chichi me miró con altivez y luego instó a Faye. Mamá, quiero más caldo de pollo. Sírvemelo primero. Eva tomó el tazón de Chichi con una expresión cariñosa. El padrino te lo servirá. Tu madre tiene la mano herida. Al observar la armoniosa escena de las 3 personas sentadas a la mesa, parecían una familia de 3. Sin dudarlo ni un segundo. Levanté los pies y seguí caminando. No quería volver a casa y ver el caos. Di un paseo de 1 hora por las escaleras antes de volver. Al llegar a casa, el caos no se disipó como esperaba. Empujé la puerta. Vi a Eve masajeando el tobillo de Faye, ocultando esa emoción avergonzada. Él se levantó y explicó. Faye se torció el tobillo accidentalmente. Cuando fue al baño hace un momento. Tiene la mano lastimada. Así que... Antes de que pudiera terminar sus palabras, ya lo había ignorado y volví directamente a la habitación. Faye miró a Eve y dijo con cautela. ¿Lo entiende Misty? ¿Debería ir a explicárselo? Eve parecía segura, pero también algo resentida. Estamos haciendo las cosas bien y con la espalda recta. ¿De qué tenemos que tener miedo? Es su propio razonamiento erróneo el que la hace malinterpretar las cosas.
En los días siguientes, la atmósfera ambigua entre el hombre y la mujer era visible con frecuencia. Al principio, Eve se sentía avergonzada e incómoda al ayudar a Faye a masajearse el tobillo. Al ver eso, no reaccioné en absoluto. Se volvieron cada vez más descarados en sus acciones. Eve preparó el agua del baño para Faye. Colgó su ropa para que se secara. Y por supuesto, también sus bragas y sus sujetadores. Los dos eran inseparables. Como siameses. Excepto por no besarse ni tener sexo. Hicieron todo lo que una pareja debe hacer. Incluso pensé que si no hubiera estado allí para estorbarles, probablemente ya se habrían acostado. Tengo un vuelo mañana. Y el contrato de arrendamiento de la casa también vence mañana. Pasado mañana. Abrazaré una nueva vida. Todo lo que hay aquí no tendrá nada que ver conmigo. Después de apestar, llamaré a los certificados importantes y recogeré el equipaje disperso. Me quité el pijama y fui a ducharme. La tubería del grifo estaba rota. Obviamente cortada con un cuchillo pequeño. Al ver el cuchillo de juguete rosa todavía en el suelo, se me congelaron los ojos. Recogí el cuchillo y el tubo medio cortado y corrí directo a la sala. Tiré el cuchillo de juguete y la pipa al suelo. Mi voz era severa. ¿Quién hizo esto? Los tres se asustaron por mi aspecto enfadado. Chichi se escondió detrás de Faye. Mi mirada fría se posó en ella. Se levantó y bloqueó mi mirada hacia Chichi. Chichi no lo hizo a propósito. Mañana buscaré a alguien que lo arregle. Puedes ir a ducharte a mi habitación primero. El tono de darlo por sentado era simplemente ridículo. Así que solté una carcajada fría. Cada vez que hace algo mal, usas la excusa de que no lo hizo a propósito. Que aún es joven. Y que no sabe cómo prevarricar. Eva. ¿Cuánto tiempo vas a cubrirlos? Eva frunció el ceño. Sin entender por qué estaba tan enojada. A los niños les encanta jugar por naturaleza. Misty. ¿Por qué eres tan mezquina? Tan quisquillosa. Y tan empeñado en meterse con un niño de 5 años. Sí, el cielo cumplió mi incesión. Soy mezquino y quisquilloso. Me burlé. Si fuera tan mezquina y quisquillosa, ustedes tres no estarían hoy en mi casa hablándome. Si yo fuera mezquino y quisquilloso. Ustedes dos, descarados, no habrían tenido la oportunidad de hacer esas cosas sucias delante de mis narices estos días. Si yo fuera mezquino y quisquilloso. Habría llamado a la policía el primer día que entraron a mi casa. Eve estaba tan enfadado que se puso rojo de ira. Estás siendo irrazonable e ilógico. Sí, el cielo cumplió mi incesión. Soy ilógico. Sal de mi casa con tu mujer y tu hija. ¿De qué estás hablando tonterías? ¿Cuántas veces tengo que recalcar que no hay nada entre Faye y yo? Y Chichi no es mi hija. Solo es mi adivina. Dije con desdén. Sí, también pesado. Coqueteas con ella con el pretexto de cuidar a la viuda de tu amigo de la infancia y haces todas las cosas íntimas que hacen una pareja. Cuéntame. Si tu amigo de la infancia supiera en el más allá que así cuidas a su esposa, podría descansar en paz. Incluso podría estar tan enojado que saltaría de la tumba por la noche y te estrangularía. Mis palabras burlonas y sarcásticas me golpearon en el corazón. Eva perdió el equilibrio y se tambaleó hacia atrás. El cuello del hombre se puso rojo. Las venas se le hincharon. Y su rostro estaba tenso. Era evidente la vergüenza y la humillación tras haber sido golpeado en el blanco. Después de un largo rato, su voz apagada y ronca resonó en el aire. Como no los recibes muy bien, haré que se muden. Ya casi está todo listo en Jiancheng. Iremos a buscar el certificado de matrimonio mañana por la tarde. Para que no sospeches tanto todo el tiempo. Con ese tono condescendiente. Casi pensé que había hecho una ganga. ¿Quién quiere eso? Sonreí sin decir palabra y los vi irse con sarcasmo. Después de que Eva y los demás se fueran. Tuve un buen sueño toda la noche. A la mañana siguiente temprano, le entregué todas las llaves al nuevo dueño de la casa. Me despedí de mi mejor amigo y llevé mi maleta al aeropuerto.
Dormí muy bien anoche. Pensé que no podría dormirme en el avión hoy. Curiosamente dormí profundamente. Quizás. Esta es la alegría de no tener preocupaciones y poder comer y dormir sin preocupaciones. Después de llegar a la escuela, me sumergí intensamente en mis estudios. En mi vida anterior, no hice una maestría. Me quedé sin trabajo justo después de graduarme de la universidad. En esta vida, debo aprovechar esta oportunidad. Hacer lo que me gusta. Y vivir solo para mí. Ya había pasado una semana cuando Eva se enteró de que me había ido sin despedirme. Descubrí que había desaparecido sin dejar rastro. Un hombre bombardeó mi teléfono y charlamos. Pero no importaba cuánto me llamara día y noche. No contesté ni una sola llamada. Bloqueé y borré todos sus contactos en cuanto subí al avión. Cancelé mi número anterior y conseguí uno nuevo. Para gente irrelevante. No tengo necesidad de contactarlos por el resto de mi vida. Eve buscó por todo el país. Pero no pudo encontrar el más mínimo rastro de mí. El hombre estaba profundamente atrapado en la locura de buscarme. Antes de que pudiera recuperarse de la conmoción de mi desaparición. Supo por mi padre que yo ya había ido a Yenchan para cancelar el compromiso hacía mucho tiempo. Yo no sabía nada de todo esto. Tampoco lo supe hasta que el hombre me encontró medio año después. En cuanto me vio, el hombre lloró. Dijo que cómo podía ser tan cruel y marcharme sin dejar rastro. Dijo que llevaba mucho tiempo buscándome. Estaba tan tranquilo como un agente de atención al cliente. Lo vi llorar. Montar un escándalo. Y perder la compostura. Sin sentir la más mínima conmoción en mi corazón. Después de que terminó de hablar, respondí con tono despectivo. Eva. Misty ya no te quiere. Eve me miró con incredulidad. ¿Cómo es posible? Antes me querías tanto. ¿Cómo pudiste dejarlo ir así? Lo miré con calma. Ya lo superé. Y espero que tú hagas lo mismo. Al verme me di la vuelta y estaba a punto de irme. Me agarró la muñeca con fuerza. Tenía los ojos rojos. ¿Qué hice mal? Dímelo. Y cambiaré. ¿No puedo cambiar? Cuando lo miré. Mis ojos estaban apagados. Poco a poco fui desprendiendo sus 5 dedos que me apretaban la muñeca con fuerza, uno a uno. No importa en qué te conviertas. Ya no me gustarás. Mirando mi fría y resuelta espalda al partir. Incluso me gritaste voluntariamente. Misty. Estudia mucho. Te daré una respuesta en 2 años. Después de regresar, B empezó a escribirme con regularidad. Al principio. Era una carta al mes. Luego una carta cada 15 días. Y más tarde una carta cada 3 días. Luego las cartas se convirtieron en una carta cada 15 días. Una carta al mes. Una carta cada 2 meses. Y finalmente una carta cada 6 meses. Después de enviar cartas durante casi un año, Eve dejó de escribir de repente. Mirando la pila de cartas sin abrir, tan alta como una pequeña colina, no experimenté mucha fluctuación emocional. Tras confirmar que Eve no enviaría más cartas. Tomé todas esas cartas sin abrir y las destruí. El día que tomé mis fotos de graduación. Víspera. ¿A quién no había visto en mucho tiempo? De repente apareció frente a mí. Lo primero que dijo el hombre fue: ¿No leíste ninguna de las cartas que te envié? En sus ataduras. Guardé silencio un momento y luego asentí con calma. Eva me miró en silencio un buen rato. De repente el hombre esbozó una sonrisa autocrítica. Misty. Eres mucho más cruel que yo. Tras decir esto, el hombre se alejó tambaleándose. Salieron del coche y lo persiguieron. Aparté la mirada y fui a tomarme las fotos de graduación con mis compañeros. Después de la graduación, me admitieron en JP Morgan Chase como graduado destacado. Profundicé en el campo del análisis cuantitativo en tan solo 2 años. Pasé de ser becaria al principio a directora de proyectos, capaz de asumir responsabilidades de forma independiente. Allí conocí a mi marido.
Es de ascendencia china y también fue mi cliente. Se llama Anson. Anson se enamoró de mí a primera vista. Al principio, cuando me persiguió, no estuve de acuerdo y simplemente me negué cortésmente. No creía tener el valor para volver a enamorarme. Pero me conquistó con su caballerosidad. Su noble elegancia. Atención meticulosa. Y protección delicada. Me sentí muy cómoda con Anson. Me persiguió durante 2 años. En Halloween. Que también era mi cumpleaños. Nos juntamos. Nos quedamos en la calle concurrida y nos besamos como si no hubiera nadie más. Salimos durante 4 años. Cada mañana al despertar, siempre había un ramo de rosas rojas junto a mi almohada. Y sus tiernos y suaves besos. Los fines de semana o durante las vacaciones. Siempre que estaba libre. Siempre me llevaba a disfrutar plenamente del mundo. Dijo que se había perdido muchos años conmigo. Y por el resto de su vida. Me llevaría a conocer el mundo entero. Para compartir la prosperidad juntos. Durante nuestra relación, Anson me propuso matrimonio 30 veces. Tenía 30 años ese año. Cuando Anson me propuso matrimonio por 30ª vez, extendí la mano con orgullo. Sonrió con complicidad y me puso un anillo de diamantes rosas en el dedo con cariño y felicidad. Anson. Gracias por enseñarme el valor de amar de nuevo. Podemos esperar un futuro maravilloso el resto de nuestras vidas. Historia extra de Eve. Ya había pasado una semana cuando me enteré de que Misty se había ido. En ese momento, sentí como si el cielo se hubiera derrumbado. Nunca imaginé que justo después de estar ausente unos días, la persona que solía ver día y noche había desaparecido por completo de mi mundo. Empecé a recordar constantemente las acusaciones y reproches de Misty hacia mí. Cuanto más pensaba en ello, más avergonzada me sentía. Tal como dijo Misty. Fui realmente despreciable. Sentí algo por otra mujer cuando ya tenía una clave para sentir. Y hasta era la mujer de mi amiga de la infancia. Mi corazón merece ser condenado. Fue solo cuando Misty se fue que de repente me di cuenta de que la amaba. Y no podría vivir sin ella en esta vida. Debo encontrar a Misty a toda costa. Quiero disculparme y confesarme en persona y buscar su perdón. Busqué a Misty durante 3 meses, pero no encontré nada. La noticia de mi búsqueda llegó a oídos del anciano. Ese mismo día me enteré de que hacía más de 3 meses. Misty ya había ido a Jinchen para disolver el compromiso entre ella y yo. No pude aceptarlo y me encerré en la habitación, bebiendo hasta quedarme atontado. Ya no me preocupaba por los asuntos de la empresa. Después de 3 meses de depresión, por fin recibí noticias de Misty. Los ojos sin vida, que habían estado tan apagados, de repente brillaron de esperanza. Salí de inmediato y compré el primer vuelo para buscar a Misty. Tan emocionado y ansioso como cuando fui. Estaba igual de avergonzada y despeinada al volver. Pero aún así no estaba dispuesta a rendirme. Sabía que Misty debía de seguir enfadada conmigo. Nunca me rendiría con Misty. Por mucho que me rechazara o excluyera, aún tenía el valor de escribirle cartas. Le pedí disculpas. Le confesé todo. Y le expliqué que no había ninguna relación entre Faye y yo. Ya no volvería a ver a Faye. Le escribí durante 1 año entero. Pero Misty no respondió ni una sola carta. Me puse ansioso y frustrado, volví a beber por la noche. Usaron las llaves que ella había copiado con antelación para abrir la puerta de mi habitación. Esa noche. Se disfrazó de Misty. La extrañaba muchísimo. No soportaba despertar de semejante sueño. Esa noche. Todo lo que no debería haber pasado entre nosotros ocurrió. 1 mes después. Faye estaba embarazada de trillizos. Después de que la familia se enterara. Me obligaron a casarme con Faye inmediatamente. Sabía que ya no tenía derecho a tener a Misty. Acepté mi destino. Después de casarme con Faye, mi carrera fue de mal en peor. Siempre desconfiaba. Cuando salí por trabajo, ella deseó poder instalarme un rastreador. Cuando llegué a casa, revisaba mi teléfono con atención.
Si hablaba un poco más con una clienta, sospechaba que tenía una relación inapropiada con ella. No pude evitar burlarme. Siempre me tenía tan recelosa. Pero Misty ni siquiera quería mirarme de más. Más tarde, varios proyectos importantes de la empresa fracasaron por su culpa. Sabiendo que había una bruja tan neurótica en casa. Muchos socios comerciales dejaron de atreverse a colaborar con nuestra empresa. Nuestra empresa fue decayendo poco a poco, al ver que no había mejorado en muchos años e incluso estaba empeorando. Poco a poco también empezó a culparme y a burlarse de mí. Evie. Creía que eran una especie prometedora. Pero resulta que solo eres una acción basura. Dijo que siguiéndome ella y nuestros 4 hijos nunca tendrían la oportunidad de triunfar. Después, los niños crecieron. No sé por qué. Pero los 3 hijos desarrollaron sentimientos románticos por su hermana. Estaba tan enojado que les di una bofetada a cada uno. Faye entró corriendo y me interrogó furiosa. Chichi no tiene parentesco consanguíneo con ellos. Y ni siquiera están en el mismo registro familiar. ¿Por qué no se llevan bien? Chichi fue adoptada por Faye de un orfanato. Me enteré de esto por casualidad cuando me hice un análisis de sangre para determinar mi tipo de sangre, más de 10 años después de casarme con Faye. Los 3 hijos persistieron con terquedad. Y con su madre al mando. No pude hacerles cambiar de opinión yo solo. Así que tuve que dejarlos en paz. El resultado de mi indulgencia fue que los 3 hermanos se peleaban por Chichi por celos de vez en cuando. Incluso acabaron en la comisaría varias veces. Cuando me enteré envié inmediatamente a los 3 hermanos a estudiar al extranjero e insté a Chichi a casarse cuanto antes. Eso pensé después de todo. Eran jóvenes e impulsivos. Tras unos años de enfriamiento, seguramente entrarían en razón. Después de todo, yo era el cabeza de familia. Y tuve el sustento económico en mis manos. Medio año después, Chichi se casó. Y ella misma eligió a su marido. Le di una casa como dote. 500. 0 yuanes en efectivo. Y un coche por valor de 300,0 yuanes. Menos de 3 meses después, el esposo de Chichi reveló su verdadera naturaleza. Era violento. Jugaba. Y tenía una amante. Hizo todas esas cosas malas. A menudo golpeaba a Chichi por la más mínima razón. La familia de su esposo tenía dinero y era extremadamente extremista. No fue fácil divorciarse. Afortunadamente, Lai Yatsai ya había cumplido su promesa. No tuvieron hijos. De lo contrario, habría sido una carga aún mayor. Ver a Chichi regresar con lesiones cada vez. Me criticaron duramente por ser un padre inútil. A mi hija la golpearon así. Y no pude hacer nada al respecto. Después de todo, yo la había criado. Y no soportaba ver sufrir a Chichi. Usé muchos contactos para apoyarla en su divorcio. Pero seguíamos subestimando la crueldad y la perversión de aquel hombre. Camino a divorciarse, el hombre se clavó un machete en el cinturón y asestó 16 machetazos a Chichi. Cada golpe fue mortal. Menos de 7 días después de la muerte de Chichi. Y la noticia de que sus 3 hijos fueron asesinados a tiros en las calles de Los Ángeles mientras participaban en carreras de autos y consumían drogas también llegó a nuestros oídos. Me enteré de eso antes de que murieran. Los 3 hijos balbuceaban y parecían tener sentido. Mamá, lo lamento. Mamá, habiendo cumplido mi obsesión. Lo siento por ti. Mamá. Merezco morir. Los 3 repetían las mismas palabras. Pensé que eran para Faye. Pero después lo recordé vagamente. Resultó que estaban confesándose y disculpándose con Misty. Faye no soportó la muerte sucesiva de 3 hijos y una hija y, de repente, enfermó gravemente. Cuando despertó, empezó a decir tonterías aturdida. Se aguantaba la idea de que todo era culpa mía. Es todo culpa mía. Soy yo el que está equivocado. Soy yo el que está equivocado. Me quedé aturdido por un momento. Y me di cuenta de que hacía mucho que no pensaba en Misty.
Las dificultades de la vida habían consumido toda mi energía y mis esfuerzos. No tenía energía para pensar en nada más. De repente recordé que la última vez que vi a Misty fue hace 5 años. Ese fue el día en que Misty, como presidente de la región Asia-Pacífico del grupo Goldman Sachs, vine a Kioto para una inspección. Solo tuve la oportunidad de observarla de cerca. No tuve la oportunidad ni el derecho de acercarme a ella y decirle una palabra. Llevaba una buena vida. Había alcanzado un gran éxito en su carrera. Brillaba con fuerza. Y era aún más hermosa que antes. Su esposo era noble y refinado. Y él era sumamente considerado y cariñoso con ella. Ambos se tenían un profundo cariño. Y su relación era ampliamente considerada como una buena historia en la industria. Supe que tenían un hijo y una hija. Ambos eran talentosos y de excelente carácter. Y yo tenía poco más de 45 años. Sin logros en mi carrera. Una esposa loca. Y hijos efímeros. Porque Eva dijo que la empresa andaba corta de fondos y que sería mejor que los niños estuvieran al cuidado de su madre biológica. Despedí a la niñera y cuidé de los 3 niños yo sola, sin siquiera desnudarme. Parece que hay un error o algo que no está claro. Si es una palabra incorrecta o algo que necesita aclaración, por favor, háganmelo saber. Finalmente, tras cumplir con mis probabilidades, tuve un accidente de coche al cruzar la calle. Sorprendentemente. Estaba muy lúcido ese día. Fue simplemente un desastre inesperado. Era como si la mano del destino me apretara la garganta. Al despertar, tenía recuerdos de mi vida anterior. Resultó que en vidas decepcioné a una chica que estaba llena de amor sincero. Viví una vida extremadamente fallida en cada vida. En la vida anterior, un mes después de la muerte de Misty, mis 3 hijos, Faye y su hija concertaron una cita para ir a Oxiel. Entraron en la zona deshabitada de Oxiel. Apreciaban sus vidas e hicieron preparativos minuciosos. Pero al tercer día, se separaron del guía. Cuando éste los encontró, ya habían sido devorados por fieras. Solo quedaba un montón de huesos rotos. No soportaba la partida de todos los que me rodeaban, uno por uno. Y me adormecía con el trabajo cada día. Pero la empresa parecía estar afectada por un feng shui maligno. Y fue como un castillo en el aire. Se vino abajo en tan solo un año. La quiebra de la empresa fue la gota que colmó el vaso. No podía aceptar la transformación del cielo al infierno. Ese día. Había pasado 1 año y 49 días desde que Misty se fue. Y descubrí que la extrañaba muchísimo. Me paré en el piso 66 de un rascacielos y salté. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo lamentaba muchísimo. Qué maravilloso habría sido si nunca hubiera provocado a Faye en ambas vidas. Qué maravilloso habría sido si nunca le hubiera hecho daño a Misty. Pero lo más inútil en la vida es el arrepentimiento. Nunca hay remedio para el arrepentimiento en este mundo. Y por el resto de mi vida, tendría que pasarla en una cama de hospital, en un estado de constante confesión. Incluso el suicidio era un lujo. En esta vida. Antes de llegar a la mediana edad. Tendría que sobrevivir con una bolsa de orina colgada de mí todo el día. Y soportar las palizas y regaños constantes del personal. Mi esposo murió en un accidente de coche. Me dejó con una deuda de 1 millón de yuanes. El día de este entierro mi suegra me contó por casualidad que mi esposo había ganado más de 30 millones de yuanes en la lotería hacía 3 meses. Le dio 5 millones a su hermana menor. 5 millones a sus padres. Y el resto a su exesposa. No nos dejó ni un céntimo a mí ni a nuestra hija. Nos dejó una deuda de más de 1 millón de yuanes. Soy una mujer extremadamente mezquina. Estaba tan furioso que morí en el acto, en un abrir y cerrar de ojos. Renací hace 3 meses. Cuando volví a abrir los ojos. Estaba en la cocina. Había un pez negro en la tabla de cortar, esperando a ser matado. El pez negro saltaba y forcejeaba. Me salpicó la cara con agua. Era un olor a pescado y asqueroso. Miré alrededor de la cocina. Un montón de carne cruda y verduras a la espera de ser procesadas se apilaban en la encimera.
Y había desperdicios de cocina por todas partes. En ese momento, las risas y las voces de una gran familia llegaban desde la sala. Me pregunté por qué. No era un festival en particular. Mi esposo Damien había reunido a sus padres y a la familia de su hermana menor para comer. Resultó que había ganado un gran premio y regresó a casa para celebrarlo. Pensando en eso en mi vida anterior. Ni siquiera toqué un centavo de la bonificación de 30 millones de yuanes después de impuestos. La ira me inundó el corazón. Con un estallido. Introduje el cuchillo de cocina en la tabla de cortar. Corté el gordo pescado negro por la mitad, a la altura de la cintura. Aún no lo habían eviscerado. Y la sangre corría por toda la tabla de cortar. ¡Ay! Pescado al vapor como la aurora. ¿Cómo puedes cocinarlo así al vapor? Es asqueroso. La voz chillona de mi cuñada Aria resonó de repente en mis oídos. La Aurora que mencionó es la hija que mi esposo Damien tuvo con su exesposa. Estoy casada por primera vez. Mi esposo está en su segundo matrimonio. Tiene una hija con su exesposa y también tiene una hija conmigo. Solo insistes. Vamos. Aquí tienes el cuchillo. Aria retrocedió, tapándose la nariz con disgusto. Solo sé trabajar. Nunca he hecho este tipo de trabajo. Cuñada. Eres ama de casa. Vives a costa de mi hermano. Ni siquiera sabes manejar un pez bien. ¿Qué puedes hacer? Yo no puedo. Si crees que puedes. Hazlo tú. Rápidamente me quité el delantal y lo tiré sobre la encimera. Aria abrió la boca para dar un sermón. Te enojas con solo escuchar unas palabras. Una ama de casa con tan mal carácter es realmente inaceptable. Aria tiene una relación cercana con la exesposa de Damien. Siempre me ha menospreciado. Soy ama de casa a tiempo completo. Moví las comisuras de los labios y no discutí con ella. Al salir de la cocina, vi a mis hijas siempre en cuclillas en un rincón, sosteniendo con la mirada perdida una muñeca con la barriga desgarrada. Mis suegros y Damien charlaban y reían con Aria, que iba vestida de princesa. No notaron nada raro en Zoe. Una niña de 3 años. Acurrucada sola en un rincón. Zoe tiene autismo. Así que no le cae bien a la familia Blake. Recordando mi vida anterior, les preparé con esmero una gran mesa. Cuando me senté a la mesa, solo quedaban sobras. La pobre Zoe también quedó desatendida. Ni siquiera llegó a sentarse a la mesa y finalmente comió las sobras conmigo. No tuve lágrimas. Solo rabia en el corazón. Al diablo con esta supuesta familia feliz. Tomé mi bolso. Tomé la mano de Zoe. Y salí. Damien me llamó, Serena. ¿A dónde vas? Todos están esperando. Si te vas, ¿quién cocinará? Reprimí la ira y forcé una sonrisa. No hay vinagre en casa. Voy a comprar. Damien se levantó, estamos esperando para comer. Cocina en casa primero. Voy a comprarlo. Le pedí a cambio vinagre blanco. Vinagre tinto. Rice vinegar. Fruit vinegar. Fragrant vinegar. Vinagre añejo. ¿Sabes cuál comprar? Damien se quedó atónito y me instó a que me diera prisa. Aria salió de adentro, su cuñada. No te lleves a Zoe. Ve y vuelve rápido. Después de cenar. Vamos a ver una película. No voy a dejar sola a Zoe. Resoplé con frialdad. Saqué a Zoe. Saqué mi teléfono. Y lo apagué sin dudarlo. ¿Esperar a que vuelva y cocine? ¡Al diablo! Asquerosos miembros de la familia Blake. Llevé a Zoe a comer la pizza que le gustaba y la llevé a jugar con arena en el área de juegos infantiles. Jugamos 5 o 6 horas. Durante ese tiempo pensé y me tranquilicé durante 5 o 6 horas. No volvimos hasta que oscureció. Todos se habían ido. Damien estaba sentado en el sofá con cara de pocos amigos. En cuanto entré, empezó a preguntarme, ¿todavía no regresas? Toda la familia te estaba esperando para cocinar.
Pero saliste y anduviste por ahí casi todo el día sin noticias y con el teléfono apagado. Mamá y papá regresaron con hambre. ¿Tienes algún sentido de esposa y nuera? Dejaste a toda la familia sola. En la cocina, las cosas estaban prácticamente intactas. A Damien también le rugió el estómago. Todos esperaban ser atendidos. Nadie cocinaba cuando yo no estaba. Fue muy interesante. Sonreí. Ay, es todo culpa mía. Ni siquiera me di cuenta de que mi teléfono se había quedado sin batería y estaba apagado. Esposo. Debes tener hambre. Te cocinaré enseguida. Preparé rápidamente 3 platos y una sopa. Forcé una sonrisa para llamar a Damien, que tenía el rostro hosco. Una salida. ¿Sabes por qué volví tan tarde?, dijo Damien con impaciencia. ¿Cómo iba a saberlo? Fui misterioso y bajé la voz. Una de mis compañeras de clase. Su familia tiene contactos. Me la encontré por casualidad y empezamos a hablar. ¿Sabes qué? Me contó una noticia: la sala de asuntos gubernamentales y muchos departamentos de nuestro distrito se trasladarán a la zona del lago Haitán. También construirán un metro. Se prepararán para construir una escuela. Y un gran centro comercial. Damien se sentó, tomó sus palillos y se mostró escéptico. ¿Es cierto? Su padre es el segundo al mando de nuestra ciudad. ¿Podría ser falso lo que dice? Damien no dijo nada. Sabía que tenía un compañero así. ¿Sabes qué significa esto? Las casas de esa zona van a subir de precio. Damien no pudo evitar sonreír con desprecio. ¿Puedes permitírtelo? ¿No te tocó la lotería? Son 30 millones de yuanes. Puedes comprar más de 30 casas en la zona del lago Haitán. Las pupilas de Damien se encogieron. Y me preguntó con voz apagada: ¿quién te dijo que revisé el billete de lotería en tu bolsillo? ¿No fuiste a cobrar el bono esta mañana? ¿No planeabas darnos una sorpresa a Zoe y a mí? Hice 3 preguntas seguidas. La cara de Damien se volvió antinatural. Y tardó mucho en gruñir. Si ya lo sabes, ya no es una sorpresa. Si no le preguntaba, lo guardaría en secreto. Igual que en mi vida anterior. Lo odiaba profundamente. Pero no lo demostré en mi cara. ¿No es esta una oportunidad única en la vida? Nuestra familia acaba de ganar un gran premio. Y entonces me enteré de esta gran noticia: si compramos casas ahora y las vendemos cuando suban de precio, al menos podemos triplicar nuestro dinero. 30 millones pueden convertirse en 100 millones. No tendremos que trabajar el resto de nuestras vidas. Damien se sintió un poco tentado. Pero tenemos que actuar rápido. Si perdemos esta oportunidad, no habrá otra. Lo que dije era cierto. Medio mes antes de que Damien muriera, la noticia se anunció oficialmente. Al día siguiente los precios de las viviendas aumentaron 1/3. Ese mismo día, Damien falleció. Los precios se habían cuadruplicado. No temía que lo comprobara. Creía que debía haber gente que conocía a los ninjas y actuaba en secreto. Si Damien fuera a comprobarlo, comprobaría lo que dije. Seguro. Después de terminar de comer, Damien dejó los palillos y salió. Cuando regresó, su rostro irradiaba alegría. E incluso me elogió por una vez. No pude evitar reírme con desprecio. HMPH. Eres un desgraciado de corta vida. Cuando mueras, todas las casas serán nuestras y de Zoe. Tarde en la noche. Di vueltas en la cama. No podía dormir. Solo podía pensar en lo que dijo mi suegra el día del entierro de Damien. Con la gran suma de dinero que Damien le dio a su exesposa. ¿Cómo iban a estar dispuestas su hermana menor y su madre? No eran 200 ni 2000 yuanes. Sino 20 millones de yuanes. ¿Acaso no tenían ninguna opinión? Debía haber algo raro que yo desconocía. Aunque sospechaba, no tenía tiempo para sentir curiosidad por el momento. La prioridad era asegurarle el dinero a Damien. Después de que Damien se durmiera, me levanté disimuladamente y revisé su tarjeta bancaria.
Además de los 30 millones de yuanes de la lotería. También había más de 100.000 yuanes en los ahorros de nuestra familia. El dinero aún no se había transferido. Por suerte no lo había cumplido. No tuve que preocuparme por recuperar el dinero. Damien trabajaba en una empresa privada y era un líder de nivel medio. Su familia era de origen promedio. Le dio el hijo y la casa de su primer matrimonio a su exesposa. La casa en la que vivimos ahora era mía antes del matrimonio. Mis padres me dejaron una casa antes de fallecer. Después de empezar a trabajar, usé mis ahorros y mi gestión financiera para comprar esta nueva casa. El consumo en esta pequeña ciudad de tercer nivel no es alto. No hay presión por hipotecas ni préstamos para automóviles. La pensión alimenticia mensual para el hijo de su exesposa es de 1.000 yuanes. Con su sueldo y mi gestión financiera diaria, es más que suficiente. Es solo que este año, la enfermedad de Zoe costó mucho dinero. De lo contrario, el ahorro debería ser un poco mayor. Todavía tengo 0 yuanes de mis ahorros de preemérito. Que no he usado. Temprano a la mañana siguiente, Damien me animó a ir a echar un vistazo al mercado inmobiliario. No renunció y aún así tuvo que trabajar hoy. Así que no tenía tiempo. Acepté de inmediato. Gasté mi propio dinero en contratar a un detective privado para que vigilara a la exesposa de Damien. Suegros. Y cuñada. Por si causaban algún problema antes de que muriera Damien. Luego llevé a Zoe a ver los proyectos inmobiliarios cerca del lago Haitang y agregué la información de contacto de 7 u 8 vendedoras y agentes inmobiliarios. Los agentes dijeron que cada vez más gente pregunta por casas. Damien se detuvo con sus palillos y su midra. Me tomaré un descanso mañana y me iré contigo. Nadie rechazaría la oportunidad de ganar dinero. Damien tenía prisa. Los deseos de la gente son infinitos. Tras obtener una fortuna inesperada, y con una oportunidad única de hacerse rico ante sus ojos. Sería extraño si no estuviera impaciente. Antes de que pudiera decir nada, sonó su teléfono. Era su hermana Aria quien llamaba. Agucé el oído y apenas pude distinguir las primeras palabras de enojo de Aria. Hermano. ¿Por qué no me has transferido el dinero todavía? Ya elegí un coche. Solo estoy esperando a que me lo transfieras para pagarlo. Damien me miró. Dejó sus tazones y palillos. Y caminó hacia el balcón. En mi última vida. Aria me mostró su BMW. Con sarcasmo dijo que yo era una parásita que solo sabía confiar en mi marido. Así fue como consiguió el BMW. Al terminar la llamada, la cara de Damien se veía un poco fea. Probablemente no llegaron a un acuerdo. No me sorprendió. En mi vida anterior. Sin el tema de comprar casas. Era normal que Damien le comprara a su hermana un BMW, que valía cientos de miles de yuanes con el dinero de la lotería. Basándome en mi comprensión no muy precisa de Damien, supuse que esos pocos millones de yuanes se los dio a Aria cuando estaba en su lecho de muerte. Cuando tuvo el accidente de coche, llevé a Zoe a mi pueblo a visitar las tumbas de mis padres. Para cuando volvimos corriendo, ya había fallecido. El coche de Aria para uso diario se compró hacía solo 2 años. ¿Quería cambiarse tan pronto? Damien no dijo nada. Continué, Damien. No es que sea de mente cerrada. Pero aunque 30 millones de yuanes es mucho. Se puede gastar rápidamente si no tienes cuidado. En lugar de regalarle un coche a Aria, es mejor comprar una casa primero. Un coche se deprecia. Pero una casa no. Sé lo que hago. Le cogí un trozo de cerdo estofado, tierno y suave y le dije con consideración, tu BYD lleva 7 u 8 años en circulación. Si alguien debería cambiar de coche. Deberías ser tú primero. Esas palabras dieron en el clavo. Y él parecía más cómodo. No es demasiado tarde para comprar un coche después de resolver el asunto de la casa. Sonreí y acepté. Pero en mi corazón. Lo maldije. En mi vida anterior. Regresó conduciendo un Mercedes-Benz y dijo que era un coche que le había asignado la empresa. Realmente me engañó. Damien estuvo ocupado unos días.
Compró 9 apartamentos de gran altura. 2 villas y 4 locales comerciales. Tanto propiedades listas para entrar a vivir como sobreplano. En total, no. Gastó más de 21,4 millones de yuanes. Además del más de 1 millón de yuanes que gastó en el Mercedes-Benz. Aún quedaban más de 7 millones de yuanes del premio de la lotería. No deberías poner todo tu dinero en una sola canasta. Damien no piensa comprar una casa con el dinero restante. Gracias a mi previsión con 3 meses de antelación, mis ingresos por gestión financiera se han quintuplicado. Gracias a mi persuasión. Logré que Damien transfiriera 5 millones a mi cuenta de gestión financiera. Actualmente Damien aún tiene más de 2 millones en sus manos. Mientras me devanaba los sesos para conseguir el dinero de Damien, Aria, que llevaba mucho tiempo esperando el dinero para comprarse un BMW, vino a nuestra puerta con la exesposa de Damien y Aurora. La exesposa de Damien es una mujer amable. Tiene buena presencia y sabe vestirse bien. Es mucho más guapa que yo. Una ama de casa que solo sabe moverse en la cocina. Esposo. Y niños. No era ninguna pecadora. Si hubiera entrado por la puerta, Damien no podía apartar la vista de ella. Como un perro que ve heces. Con razón estuvo dispuesto a darle tanto dinero en su vida anterior. ¿Aún siente algo por ella? Odio haber estado ciego en mi vida anterior. Centrar toda mi atención en Zoe y no notar las miradas coquetas de Damien. Maldita sea, hombre. Tiene muy malos hábitos. Ejem. Tosí. Y Damien desvió la mirada rápidamente. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? Esta es la casa de mi hermano. En casa del padre biológico de Aurora. No podemos ir. Quizás porque Damien no le transfirió dinero. El tono de Aria era muy malo. La exesposa de Damien la reprendió. Aria, ¿cómo hablas? Me voy de viaje de negocios la semana que viene y enviaré a Aurora. Me encontré con Aria por el camino. Así que vinimos juntas. Después de despedir a Aurora y dejar sus cosas. La exesposa de Damien se rió. Damien le pidió a Aurora que fuera a jugar a la habitación de Zoe, pero lo detuve. Zoe está leyendo un libro ilustrado y no le gusta que la molesten. En cuanto terminé de hablar, Aria se rió. ¿Esa chica con cara de tonta lo entenderá? Cuñada. ¿Cometiste tantas malas acciones en tu vida anterior que Zoe se volvió tonta? Mira qué lista es Aura. Consiguió otro doble centenar y hoy quedó primera. Miré a Damien. Su expresión permaneció normal y no parecía importarle en absoluto lo que dijera Aria. Sabía que no le gustaba Zoe. Pero su actitud me seguía enfadando. Aria. ¿Te alegra que Zoe sea como ves? Es tuya. Solo entonces Damien dijo, Aria. Pase lo que pase. Zoe es tu sobrina. Aria me fulminó con la mirada. Resopló. Luego se volvió para actuar con indiferencia y molestar a Damien. Hermano. ¿Cuándo me transferirás el dinero? Llevo mucho tiempo deseando ese coche. Solo cuesta más de 400.000. Págamelo. Los dos hermanos siempre han tenido una buena relación. En cuanto Aria se comporta de forma extraña, la actitud de Damien se suaviza. Al ver que su expresión vacilaba, dije inmediatamente, cariño. Como a Aria le gusta tanto, cómprale uno. En fin, Hodding Fosowad cesión. 400.000, y es poco más de un año de salario para ti. Aria. Si quieres algo más. Pídele a tu hermano que te lo compre. En fin. Ya tiene dinero. El rostro de Aria se iluminó de alegría. No esperaba que hablara por ella. ¿En serio? Hermano. Nos hemos enamorado de un piso grande en el centro. Está en el distrito escolar, donde se construirá una escuela primaria experimental. Solo tiene más de 5 millones. Por favor, cómpralo para nosotros. ¿Un piso grande? ¿Solo más de 5 millones? Los deseos de la gente son infinitos. No ha pasado mucho tiempo. Y Aria sí que tiene grandes ideas. Cariño.
¿Qué tal si sacamos dinero de la cuenta de administración financiera para ayudar a Aria y a los demás a comprar la casa? Damien es una persona muy difícil. Si me opongo de inmediato, sin duda despertará su rebeldía. Ahora que entiendo las palabras de Aria, seguramente lo pensará 2 veces. Es más de 5 millones no es poca cantidad. Aún no ha muerto. Y no es momento de hacer una. ¿Seguro? Damien se negó rotundamente. Aria abrió mucho los ojos. ¿De verdad eres mi hermano? Hasta mi cuñada está de acuerdo. Los 2 hermanos se separaron con tristeza. Y el dinero no se irá a corto plazo. Estoy muy contento. Por la noche, el detective privado me envió una serie de fotos. Fotos de la exesposa de Damien entrando y saliendo de un hotel con un hombre con máscara y sombrero. El hombre estaba bien abrigado. Y no se le veía la cara con claridad. No sé por qué. Pero siempre sentí una extraña sensación de familiaridad. Damien roncaba a mi lado. Así que no era él. Es muy generoso. Su exesposa ha encontrado un nuevo hombre. Y él sigue dispuesto a dejarle tanto dinero a su dupla madre-hija. Unos días después, Damien también tuvo que irse de viaje de negocios. Fue lo mismo en la vida. Damien se fue de viaje de negocios y me dejó a los 2 niños sola. Zoe era mi hija biológica. Así que estaba bien. Pero su aura era diferente. La cuidé mucho con todo mi esfuerzo. Pero ella se quejó. Dijo que fui duro con ella. La encerré en una habitación oscura. Y no le di de comer. Incluso dijo que la empujé cuando se cayó sin querer. Es difícil ser madrastra. Y a tan temprana edad, nadie pensó que mentía. Damien tuvo una gran pelea conmigo. Y nuestra relación de pareja empeoró aún más. Esta vida. No quiero pasar por eso. Le envié su aura directamente a mi suegra. Mi suegra empezó a regañarme. Dije que era intolerante y que ni siquiera toleraba a su nieta. No lo refuté y simplemente respondí con una sonrisa. Tienes razón. Mi suegra parecía haber visto un fantasma. Llevé a Zoe a que la trataran y pagué 30.000 yuanes por la consulta en el centro. Usé la tarjeta de Damien. En 2 minutos, Damien me llamó para interrogarme. Serena. ¿Qué demonios compraste que costó tanto dinero? Le dije que era el pago del siguiente tratamiento para Zoe. Damien no dijo nada y colgó el teléfono directamente. El detective privado envió más fotos de la exesposa de Damien. El hombre a su lado había cambiado y se había convertido en mi esposo. Damien. Las dudas en mi corazón finalmente se disiparon. Eso tiene sentido. Sin afecto privado. ¿Cómo pudo Damien dejarle tanto dinero a su exesposa? Es una suposición más. Quizás su exesposa estaba embarazada cuando Damien murió en su vida anterior. ¿Me enoja que me engañara? Claro. Sin embargo, más que su infidelidad, me enoja más que les haya dejado tanto dinero a su exesposa y a su hija. Pero ni un centavo a Zoe y a mí. Es más, Damien no es el único hombre de su exesposa. Hubo otro hace un par de días. Guardé las fotos y las subí al disco duro en línea. Después de unos días de viaje de negocios, Damien regresó. Estaba lleno de energía. Como un viejo árbol marchito que vuelve a la vida. Mientras dormía, revisé su tarjeta bancaria de nuevo. Se realizó una transferencia de 300.000 yuanes. El nombre de la cuenta del destinatario era Silva, la exesposa de Damien. Cuando transferí 30.000 yuanes, estaba tan ansioso que me llamó para preguntarme. Pero es muy generoso cuando se trata de transferir dinero. Manejé su cuenta discretamente. Tomé fotos y grabé vídeos. Y los subí a varias plataformas en línea para su conservación. Aún no es momento de confrontarlo. Quizás sienta lástima por mí. Damien me compró especialmente un collar de Van Cleef Arpels que llevaba mucho tiempo deseando. Costó más de 30.000 yuanes. Una décima parte de lo que le dio a su exesposa. Insté al detective privado a vigilar de cerca y encontrar al otro hombre de Silva lo antes posible.
Además de llevar a Zoe al médico y entrenar, me tomé el tiempo de ir al salón de belleza para tratamientos de belleza y peluquería. Compré un paquete de un mes de una sola vez. La ropa hace al hombre. Y las sillas de montar hacen al caballo. Estando dispuesto a gastar dinero. Pasé de ser simple y sencilla a una delicada y hermosa. La mirada de Damien pasó de ser tranquila a apasionada. Cuando estaba de buen humor. Le tiré una ecografía a color de ópera. Cariño, estoy embarazada y es un niño. ¿En serio? Damien estaba encantado y miró la ecografía a color una y otra vez. Le tiré el resultado de un análisis de sangre. El cual mostraba que el feto era varón. Pagué especialmente para que me lo revisaran. Lo sabremos cuando nazca el bebé. El médico no puede estar equivocado. ¿Verdad? Todos estos eran certificados falsos que obtuve de alguien en línea. No, solo estoy feliz. Sentí asco al ver su expresión de alegría. Damien no desprecia a las chicas. Pero sí valora a los hijos. Se divorció de Silva por el tema de los niños. Silva no quería tener un segundo hijo. Mientras que Damien y su madre sí querían un varón. Tenían pequeñas peleas cada 2 días y fuertes cada 3. Incluso la mejor relación se desgastó. Después del divorcio me encontró como sustituta. Me enteré demasiado tarde y ya casi estaba de parto. Después de dar a luz a Zoe. Aunque Damien estaba decepcionado. Su actitud hacia Zoe era aceptable. En fin, cazar cumplía mi deseo. Era joven y gozaba de buena salud. Y pude tener un segundo hijo. Después de terminar el confinamiento, tanto él como su madre me instaron a tener otro. Me negué sin dudarlo. La niña aún era pequeña. Y mi suegra no me ayudó a cuidarla. No había manera de que pudiera tener otro hijo. Cuando Zoe tenía 2 años, descubrimos que algo andaba mal. Y después del examen, le diagnosticaron autismo. Después de eso, tenía aún menos posibilidades de tener otro hijo. Ahora que estoy embarazada de un niño, es inmensamente feliz. Damien quería llamar a sus padres para contarles la buena noticia, pero lo detuve. Todavía no. Espera a que el embarazo se estabilice. No queremos preocupar a mamá y papá. Damien dejó el teléfono como le dije. Se acercó y me besó con fuerza. Forcé una sonrisa para cooperar. Fue muy atento y me trató mucho mejor que antes. Después de descansar unos días. Me emocioné y le tiré un montón de fotos reveladas. Fotos de él abrazado a Silva. Entrando y saliendo del hotel. Esparcidos por el suelo. Damien estaba conmocionado y presa del pánico. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones. Me cubrí la cara. Y el gas lacrimógeno que tenía en la mano me hizo llorar a borbotones. ¿Así me tratas? Damien. Realmente me has decepcionado. Esposa. Te odio. Lo interrumpí. Me di la vuelta y tiré de la puerta para irme. Damien me persiguió y me abrazó. Esposa. No te vayas. Créeme, he cumplido mi deseo. No te he traicionado. Señalé el suelo con mano temblorosa. Se veía extremadamente miserable. Entonces, ¿cómo explicas estas fotos? El pánico se apoderó de Damien. Las fotos son falsas. Alguien debe estar celoso de nuestra buena relación y usar estas fotos para sembrar discordia. Créeme. La transferencia de 300.000 yuanes que le hiciste a Silva también es falsa. No pude evitar gritar. Las pupilas de Damien se encogieron. Y murmuró, ¿cómo se pueden mezclar lo físico y lo emocional? La infidelidad física no cuenta como infidelidad. Mientras mi corazón sea tuyo, ¿qué importa con quién me acueste? Dios mío, este sinvergüenza. ¡Qué insensible! ¿Cómo pudo decir semejante disparate? Me sentí poseída. No sabía dónde poner las manos. Tenía mucho miedo de no poder contenerme y darle una bofetada. Respiré hondo e intenté tranquilizarme. Estás yendo demasiado lejos. Ya que aún sientes algo por Silva. ¿Por qué te divorciaste de ella y viniste a mí?
¿Cómo está Zoe? ¿Nuestro hijo? Y se supone que debo vivir así. Lloraba tanto que me quedé sin aliento. Usé cosméticos a prueba de agua a propósito. Se me saltaron las lágrimas. Pero no afectó el delicado maquillaje que había preparado durante mucho tiempo. Con el rabillo del ojo miré el rostro reflejado en el cristal. Parecía lamentable y adorable. El mantenimiento durante este periodo no fue en vano. El dinero estuvo muy bien invertido. Al verme tan triste, Damien se sentía orgulloso y angustiado a la vez. Me abrazó con paciencia e intentó consolarme. Incluso levantó el dedo para jurar que rompería con Silva. No volver a mentirme. Y vivir una buena vida conmigo. Lo miré con lágrimas en los ojos. Dicen que el corazón de un hombre está donde está su dinero. Damien comprendió de inmediato que quería administrar el dinero. Inmediatamente sacó su teléfono y me transfirió todo el dinero de su tarjeta. Solo dejó unas pocas decenas de miles de yuanes para su propio uso. Ya no me queda dinero. Deberías creerme ahora, ¿verdad? Extendí la mano y me acaricié el vientre plano. Haz un testamento. Si mueres, toda la herencia será para nosotros. Tu esposa e hijos. Esposa. ¿Es necesario? Me cepillé suavemente el flequillo con los dedos. El agente de gas lacrimógeno me enrojeció los ojos otra vez. No llores. No le hace bien al bebé. Claramente tienes otras ideas. No vas a morir. Y aún te resistes a hacer testamento. Ya no te creo. Damien levantó las manos en señal de rendición. Bien. Haré uno ahora mismo. ¿De acuerdo? Resoplé con frialdad y saqué una póliza de seguro. Se la tiré delante. Damien la abrió confundido. Era una póliza de seguro de gran valor. La compré para una familia de 3. El beneficiario era Damien. Cuando pasó a la fecha de compra del seguro, era el momento en que acababa de ganar la lotería. Confié tanto en él que incluso puse su nombre como beneficiario. Esta vez, se sintió realmente conmovido. Inmediatamente contactó a un abogado para que redactara un testamento. Aprovechando el impulso, el abogado vino a ayudar a redactar el testamento. Declaró que toda la herencia de Damien pasaría a Zoe y a mí tras su muerte. No lo perdoné de inmediato. Pero mi actitud hacia él mismo y mucho más. Le pedí que lo certificara ante notario. Damien. Pensando en el bebé que llevaba en el vientre y temiendo que mi depresión afectara su desarrollo, no tuvo más remedio que llevarme a notarizar el testamento. En ese momento aún faltaban 15 días para el fallecimiento de Damien. Y el testamento notariado podría obtenerse en un plazo máximo de 15 días. Tras resolverse el asunto, se dio a conocer la noticia oficial. Los rumores se confirmaron. El Salón de Asuntos Gubernamentales y muchas instituciones iban a ser reubicadas en la zona del lago Haitín. El aumento de los precios de las propiedades en los alrededores era inevitable. Damien estaba muy contento y no dejaba de abrazarme y elogiarme. Yo también estaba de buen humor. El asunto del testamento estaba resuelto. Y los precios de las propiedades estaban a punto de subir. Ahora solo me quedaba esperar a que Damien muriera. Sin embargo, antes de esperar a que Damien muriera, aún quedaba un asunto pendiente. La cuñada de Aria quería pedir un préstamo para hacer negocios y les pidió a Aria y a su esposo que fueran los avalistas. Tenía miedo de asumir la responsabilidad y también temía que discrepar la hiciera infeliz. Así que presionó a su hermano Damien para que fuera el aval. La deuda de más de 1 millón de yuanes en mi vida anterior fue dejada por la cuñada de Aria, quien se fugó con el dinero. Unos días después de que el dinero fuera transferido. La cuñada de Aria estaba en el extranjero con el dinero. En cuanto a hacer negocios, no había rastro alguno. Pedía dinero prestado a usureros. Y el interés era desorbitado. Incluso si vendía mi pequeña casa. No me alcanzaría para pagar el interés compuesto. Además no tenía trabajo y tenía que mantener a Zoe. Si no hubiera sido por ese asunto de la garantía, quizá no me habría emocionado tanto como para morir de rabia. Si hubiera podido encontrar pruebas para demandar a mis suegros. Cuñada.
Y Silva. Al menos podría recuperar la mayor parte de la propiedad. Y mi vida no habría sido tan mala. En mi vida anterior, no sabía nada de que Damien fuera el garante. En esta vida. Con el bebé. Y la póliza de seguro. Y porque expuse su romance con Silva, se sintió culpable. Cuando Aria habló con él sobre el asunto de la garantía. Él tomó la iniciativa de decírmelo. Por supuesto. No quería quemarme y endeudarme con otros inexplicablemente como en mi vida anterior. Damien estaba a punto de morir. Una vez que muriera, esos cobradores seguramente me perseguirían. Lo convencí. Cariño, es una usura. Mejor no nos involucremos. Al principio, después de mi disgusto, la cuñada de Aria quería pedirme dinero prestado. Dije que ya se había gastado todo el dinero. Así que Aria me propuso ser el avalista. Ya la rechazamos una vez. No parece bien negarse una segunda vez. ¿Verdad? Lo tomé del brazo y actué con timidez. No la conocemos. Como es la cuñada de Aria, que Aria y su esposo sean los garantes. Cualquier cosa podría pasar. Ahora tenemos dinero y un hijo. No quiero que te pase nada. Ansiaba que le pasara algo de inmediato. Mi coquetería surtió efecto. Y la actitud de Damien se suavizó un poco. Le eché más leña al fuego. Antes, Aria estaba enfadada contigo porque no aceptaste comprar un piso grande. Ahora viene a pedirte que seas aval. Y es por usura. Tengo mucho miedo. Además, ya que dijo que nada saldrá mal, ¿por qué no son ella y su esposo los garantes? Es su propia cuñada. Son la verdadera familia. Una mirada de vacilación cruzó el rostro de Damien. Estaba pensando en lo que dije. Con la duda sembrada en su corazón. Por mucho que Aria intentara persuadirlo, Damien tendría aún menos probabilidades de ser el garante. Sin duda. Unos días después, Aria me llamó. En cuanto contesté, Aria empezó a maldecir. ¿Le dijiste algo a mi hermano? ¿Estás loco? Es asunto de la familia Damien. ¿Qué eres? ¿Un parásito inútil? ¿Interfiriendo? Mala suerte. Quien se case contigo estará condenado a 8 vidas. Encendí el altavoz y aparté el teléfono. Después de que Aria terminara de regañarme. Respondí tranquilamente. ¿Cómo es posible? Damien ganó decenas de millones tras casarse conmigo. No tienes tanta suerte aunque la desees. Colgué el teléfono alegremente. Parecía que lo que dije había surtido efecto. Y Damien rechazó el asunto. Más tarde, a través de algunas sutiles indagaciones, mi suegra me dijo que al final fue el esposo de Aria quien se convirtió en el garante. Eso fue realmente bueno. Supongo. Cuando su cuñada se escapa. Lo pasarán mal. Me alegró ver el programa. Inesperadamente. El detective privado que vigilaba a Silva me dio una noticia impactante. Aumenté el pago y le insté a averiguar quién era el otro hombre de Silva lo antes posible. El dinero hace que el alcalde se vaya. La otra parte trabajó horas extras y finalmente me envió una foto súper nítida. Cuando abrí la alta definición. Foto descentrada. Era como el abuelo del metro mirando su teléfono. Mis ojos. Cielos. El hombre de la foto era mi suegro, un hombre de aspecto elegante y bien cuidado. Nunca imaginé que mi aparentemente decente suegro fuera en realidad tan disoluto y reservado como para no poder separarse ni siquiera de su exnuera. Dios mío. Mis ojos. Mi visión del mundo. Me quedé profundamente impactado. ¿En qué demonios estaba pensando Silva? ¿Estaba loca? Estaba a la vez impactado y desconcertado. Pero en el fondo me sentí mucho mejor. Guardé la foto. Pagué la cuenta con el detective privado. Y le dije que ya no era necesario seguirla. Por la noche, Damien regresó. Parecía un poco cansado. Lo acompañé y le hablé con preocupación. Parecía querer decir algo pero se contuvo. Indagué. ¿Se trata de Aria o de Silva? Damien respiró hondo y confesó, cariño.
Silva está embarazada. Y es mío. Contuve un grito. ¡Qué ingenuo! No sé si es tuyo o no. No quería imprevistos en ese momento. Así que no le restregué la foto en la cara. Resultó que en mi vida anterior, Damien le transfirió la mayor parte de sus bienes a Silva. Mi suegra probablemente pensó que Silva estaba embarazada de Damien. Así que ella no lo detuvo. Monté toda una serie de actuaciones. Considerando todo desde su perspectiva. ¿Qué puedo hacer? Ya que es tuyo. Que dé a luz. Cuando llegue el momento. Dale dinero y trae a la niña aquí para que la críe con nuestro hijo. Si es niña, es como si hubiera dado a luz a gemelos. Si es un niño, serán hermanos gemelos. Damien estaba sorprendido y encantado. Cariño. Casarme contigo es la suerte que he acumulado en 8 vidas. Sonreí suavemente y no dije nada. Cabrón. No te precipites. Tu suerte está por llegar. Contaba los días con los dedos. Aún faltaban 3 días para la muerte de Damien. Un asunto de la garantía de usura se retrasó porque Damien incumplió su palabra, y hubo algunas disputas. Y aún no se había descubierto. Aria no vino a acosarme. Solo le dio la lata a Damien para que le diera dinero para comprar un coche. Y yo llevaba una vida bastante cómoda. En cuanto al aniversario de la muerte de mis padres, pensé que no me culparían si iba a visitarlos un poco más tarde. Estos días. Dejé de lado deliberadamente todos mis asuntos y me quedé en casa esperando. El día que salió el certificado de notario. Fui a recogerlo lo antes posible. Al llegar a casa, recibí una llamada diciendo que Damien había tenido un accidente de coche y que lo estaban rescatando. Dejé a Zoe en el centro de rehabilitación de camino y luego conduje hasta el hospital. Con gas lacrimógeno en mano, encontré la zona fuera del quirófano. Desde que renací. No pude derramar ni una sola lágrima. Mis suegros y Aria ya habían llegado. Poco después de mi llegada, llegó Silva con Aurora. Mi suegra estaba tan ansiosa que casi se desmaya. Aria. Mirando la luz roja sobre el quirófano, descargó su ira en mí. Eres un caracol. ¿Por qué eres tan lento? ¿Cómo cuidaste de mi hermano? ¿Cómo pudo tener un accidente de coche de la nada? Hermana. Vamos. No puedes culparme por un accidente de coche. No es que le haya pedido a alguien que le pegara. ¡Qué mala suerte! Cuanto más se enfadaba Aria. Cuanto más levantaba la mano y más quería abofetearme, la agarré por la muñeca. Y luego le devolví la bofetada. ¿Aún tienes el descaro de culparme? Si no fuera porque le preguntabas a Damien todos los días sobre la garantía. Comprando un coche. Y comprando una casa. ¿Cómo pudiste estar tan alterado y dormir mal? ¿Y provocar un accidente de coche? Aria se quedó atónita con mi bofetada. Se tapó la cara con incredulidad. ¿Cómo te atreves a pegarme? No lo puedes creer. Bofetada. Le di otra bofetada. Ahora deberías creerlo. Los ojos de Aria ardían de ira. Y ella extendió la mano para arañarme. Mi suegro gritó con frialdad, sal y arma problemas. Sacudí la mano y me senté tranquilamente a esperar. Aria se cubrió el rostro ardoroso. Estaba indignado, pero no se atrevió a hacer más un escándalo. Después de un buen rato, la luz de urgencia se apagó. Y salió el doctor. Si tienes algo que decir, entra y dilo rápido. Esas eran las palabras que quería oír. Me daban igual los demás y me tapé los ojos rápidamente. Mi suegra corrió a la cama y abrazó a Damien. Gemidos. Damien parecía tener un destello de vitalidad y aún podía hablar intermitentemente. Señaló en mi dirección. Niño. Mi suegra apartó rápidamente a Sylvie de detrás de mí. Hijo, dejó escapar un suspiro. No te preocupes. Tu esposa y Sylvie cuidarán bien del niño. Sylvie. Con lágrimas en los ojos. Triste. Damien. No te preocupes. Sin duda daré a luz al niño y lo criaré bien.
Me temo que Damien moriría si no hago los arreglos necesarios. Aria dijo apresuradamente, hermano. ¿Dónde pusiste los certificados de propiedad y el dinero? Díselo a mamá rápido. No dejes que Serena, esta forastera, se aproveche. Sí, me refiero a cumplir mi obsesión. Sylvie tenía un hijo. Dile a mamá dónde metes tu dinero y tu casa. Mamá ahorrará todo tu dinero para ti y se lo dará a mi nieto cuando crezca. Mi suegro también intervino. Sylvia va a tener un hijo y una hija para ti. Lógicamente. No debería ser tratada injustamente. Hermano. No te ablandes ahora. El dinero es de nuestra familia. No podemos dejar que extraños y ese idiota se lo lleven. Damien abrió la boca. Pero por alguna razón, no pudo pronunciar ni una sola palabra. Puse los ojos en blanco y los aparté. El forastero y el tonto que se llaman debemos ser Zoe y yo. En cuanto al hijo de Sylvia. Sin mencionar que aún no ha nacido. Aunque nazca, quién sabe si es de Damien. Me incliné frente a Damien. Con lágrimas en los ojos. Cariño. ¿Te duele? No te vayas. ¿De acuerdo? No soporto separarme de ti. Damien retumbó. Intentando llevar su mano a mi cara. Esposa. Soy. Dolorido. ¿O por qué? Negué con la cabeza con los ojos enrojecidos. Abrí el álbum de fotos en mi teléfono. Y encontré la foto de Sylvia y mi suegro que había guardado antes. Se la enseñé a Damien. Mira. Este es tu hijo. Es bonito. Las pupilas de Damien se encogieron. Y de repente se quedó sin aliento. El monitor junto a la cama emitió un pitido rápido y suave. Me acerqué a su oído. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Y dijo con una voz apenas audible. Hace mucho que sé que estaban juntos. ¿Qué se siente ser engañada por tu propio padre? ¿Cuándo me engañaste? Estaba igual de enfadado. No sé cuánto tiempo llevan así. ¿Es héroe de tu hijo o de tu papá? Hoy también lo tienes. Lo que se siembra se cosecha. El karma es real. Pensando en mi vida anterior. Estuve a cargo del funeral de Damien mientras lidiaba con cobradores de deudas violentos. La familia Black no solo no ayudó, sino que me culpó por la muerte de Damien. Me acusaron de dejar a Damien solo en casa por el bien de mis padres fallecidos. Dijeron que era culpa mía no haberlo cuidado bien. Lo que provocó el accidente de coche. Era ama de casa y llevaba varios años apartada de la sociedad, cuidando a un niño de 3 años enfermo. El cansancio y la impotencia me hicieron desear morirme en un momento dado. Simplemente no quería que muriera en paz a propósito. Muere con los ojos bien abiertos. Idiota. Damien embrujó. Mirándome con ojos escarlata. Cariño, ¿qué te pasa? No me asustes. Grité presa del pánico. Llamé al médico. Luego dejé escapar un suspiro bajo. Con dolor e indignación, me acerqué a su oído y continué, no estoy embarazada. El formulario de la prueba de embarazo es falso. La póliza de seguro de alto valor también es falsa. Todo era para engañarte. Todo el cuerpo de Damien se estremeció. Sus ojos se entornaron de repente. Y su mano cayó. Ni siquiera cerró los ojos. Su presencia me hizo sentir de maravilla. Me sentí sumamente cómoda y lloré a gritos. Cariño, no te vayas. No nos abandones a mí ni a Zoe. Aria me jaló con fuerza y caí al suelo. Hermano. No puedes. Aún no has dicho dónde pusiste el dinero y los certificados. El médico que vino miró a Aria con una expresión extraña. Una enfermera amable me ayudó a levantarme. Observé con frialdad cómo el doctor cubría a Damien con una sábana blanca. En ese momento, las lágrimas ardientes que me pertenecían finalmente brotaron. En esta vida, Zoe y yo por fin podemos vivir en paz. No sé cómo llegué a casa.
En cuanto llegué encontré todos los certificados de propiedad, los certificados de vehículos y las tarjetas bancarias en la casa, y empaqué todas las cosas de valor y las escondí. Pagué un precio muy alto para contratar guardaespaldas. Para hombres y mujeres. Para que me sigan en todo momento. Abrí WeChat y contacté con varios agentes inmobiliarios que había agregado antes. Les pido que enumeren todas las propiedades a nombre mío y de Damien. Los precios son ligeramente inferiores al precio de mercado. En el último mes, los precios de las viviendas han subido mucho. Un precio un poco más bajo no importa. En fin. Ya he obtenido ganancias. Antes de que Damien fuera incinerado y enterrado, la familia Black no causó mayores problemas. Sin embargo, el asunto de Aria y su esposo, garantes de su cuñada, estalló. Cuando la otra parte se enteró de que la cuñada de Aria se había escapado, la pareja se quedó mirando fijamente. Aria y su marido piden dinero. Vino a mi casa varias veces provocativamente. Me pidió dinero y una parte de la herencia. Pero siempre lo hicieron los guardaespaldas. Después del entierro de Damien, mis suegros sacaron el tema de la propiedad e incluso contrataron a un abogado para hablar conmigo. Sin esa foto ni mis palabras. Damien podría no haber muerto tan rápido. Y podría haber aclarado los asuntos de la herencia. Pero no sirve de nada. Tengo testamento. No dejó ni una sola palabra sobre la herencia. Y mis suegros no querían que me tragara yo solo las decenas de millones de la herencia. Con 4 guardaespaldas detrás de mí. Tomé la mano de Zoe y los esperé con mi abogado. Mis suegros exigieron dinero de inmediato. Les tiré la copia del testamento y el certificado notarial que Damien había hecho. Léanlo con atención. El dinero y las casas son todos míos. No consigues nada. Imposible. Mis suegros y Aria no lo creyeron y gritaron que el testamento era falso. Somos sus padres biológicos. ¿Cómo es posible que no nos haya dejado ni un céntimo? Lo falsificaste. ¿Quieres tragarte la herencia tú solo? Aria me escupió con saña. Así es. Eres el dinero de mi hermano. Todo esto es falso. ¿Quieres heredar solo la herencia de mi hermano? Me reí a carcajadas. Si es cierto o falso, se puede averiguar mediante una investigación. Todo esto es patrimonio común de nuestros esposos. No te corresponde a ti obtener nada. Le hice señas al abogado que habían contratado para que lo revisara él mismo. El abogado del otro lado recogió el testamento y el certificado notarial. Tenía el ceño tan fruncido que un vuelo podría ser aplastado hasta la muerte. Después de un buen rato, solo pronunció 3 palabras. Es real. Mi suegra empezó a llorar e intentó abalanzarse sobre mí para arañarme la cara. Se comportó como una arpía. Mis guardaespaldas eran muy importantes. Uno de ellos la agarró y la llevó a un lado. Silva dio un paso al frente. Serena. Te estás tragando la propiedad tú sola. Ni siquiera les das una parte a mamá y papá. ¿No te da miedo que te señalen? Dije con desdén. ¿Qué? ¿También quieres una parte? Silva parecía un poco avergonzado. El dinero puede tentar el corazón de la gente. Tomó la mano de Aurora y se extravió con su vientre embarazado aún no visible. Aurora y sus hermanos son hijos biológicos de Damien. La mitad de la propiedad de Damien debería, en cualquier caso, corresponderles. La miré a los ojos. ¿Estás segura? Un destello de pánico cruzó los ojos de Silva. Luego dijo con firmeza. Es la verdad. Saqué un montón de fotos de ella y mi suegro de mi bolso y se las tiré delante. Le hice señas al guardaespaldas para que soltara a mi suegra y la saludé atentamente. Mamá. Ven a echar un vistazo también. Las cosas buenas deben compartirse con todos. Tomé la mano de Zoe y salí por la puerta. Adentro, todo era un caos de maldiciones. Lamentos. Y riñas. Por fin, habiendo cumplido mi obsesión. Se oyó el grito de Silva. Debería haber tenido un aborto. Ya no me importaban los asuntos de la familia Blake. Aria corrió a agarrarme, pero los guardaespaldas la detuvieron.
Apreté la cálida palma de Zoe y me fui sin mirar atrás. Con el testamento y el certificado notarial. El proceso de herencia transcurrió sin contratiempos. Incluso retiré las decenas de miles de yuanes restantes y la tarjeta de Damien. Damien tuvo un accidente de coche camino al trabajo. La compañía de seguros y la empresa me compensaron con una suma de dinero, la cual debía ser transferida a mi tarjeta. Me negué y les pedí que la transfirieran a sus padres. Incluso con la indemnización de Damien, considerando la infidelidad de mi suegro y Aria, sus vidas podrían no ser fáciles. En cuanto a Aurora, tomé muestras de Damien y de ella para identificarla. Era, efectivamente, hija de Damien. Era una hija legítima y no tenía culpa alguna. No pensaba recuperar las 300 vacas y los yuanes que Damien le dio a Silva, ya que Silva sufrió un aborto espontáneo y ya no podía tener hijos. Debería criarla o tener un pozo. Eso ya no era mi preocupación. Después de ocuparme de todos estos asuntos, me llevé a Zoe y nos fuimos de aquí. Nos dirigimos a una ciudad de segunda categoría donde nadie nos conocía. El clima y el entorno médico eran muy buenos para Zoe. Las propiedades y tiendas anunciadas se vendieron una tras otra. También me deshice de los coches. Retiré todo el dinero de la cuenta de gestión financiera. Había exactamente 100.130.000 yuanes. Gasté algo de dinero en comprar un apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad. Zoe y yo nos instalamos aquí temporalmente. Deposité el dinero en varios bancos para generar intereses. Y empecé a llevar a Zoe a rehabilitación. Llevé a Zoe a muchos hospitales y centros de rehabilitación. Corriendo de un lado a otro. Con dinero en mano. No sufrí mucho. Zoe empezó la intervención pronto. Y el efecto del tratamiento de rehabilitación fue muy bueno. En su 5º cumpleaños. Por fin me llamó mamá por primera vez. El médico dijo que Zoe estaba muy bien. Y había una gran posibilidad de que se recuperara y pudiera ir a la escuela. Estaba tan feliz que lloré. Giré la cabeza y miré por la ventana. Los sauces verdes estaban brotando. La fragancia de las flores llenaba el aire. Y la vibrante primavera había llegado. Zoe estaba sentada tranquilamente sobre la gruesa alfombra. Jugaba con bloques de construcción. Percibía mi mirada. Ella levantó la mirada y me dio una dulce sonrisa.